Imagina que el mundo espiritual escuchara cada palabra que dices, que el cielo se inclinara, y el infierno también. Clive Staples Lewis creía que las palabras no son simples sonidos, son declaraciones de realidad. Cuando abrimos la boca, tocamos dimensiones que ni siquiera vemos, y por eso, a veces, el silencio es más sagrado que una oración mal dirigida. Hay frases que parecen inofensivas, pero que, al ser pronunciadas, entregan nuestra fe al miedo, nuestra identidad al engaño y nuestro futuro a la derrota. Dios te advierte. Hay cosas que no deben ser dichas, ni como desahogo, ni como broma. Lewis decía que el diablo es un excelente observador, pero un pésimo creador. No puede inventar, pero sabe usar lo que tú le entregas. Cada vez que verbalizas la duda, el abandono o el desprecio hacia ti mismo, abres una puerta. Y las puertas abiertas en el mundo espiritual rara vez permanecen vacías por mucho tiempo. Dios, en su gracia, nos dio el don de la palabra, pero también la responsabilidad de vigilar lo que sale de nuestros labios. No todo dolor necesita ser confesado en voz alta. No toda crisis debe convertirse en decreto. Hay palabras que encarcelan más de lo que liberan. Esta advertencia no viene para silenciarte por miedo, sino para despertarte a la guerra invisible que se libra alrededor de cada pensamiento. Lewis veía la mente humana como un campo de batalla entre lo que Dios siembra y lo que el enemigo intenta robar. Cuando conviertes en confesión lo que deberías enfrentar solo en oración, le das forma a lo que era apenas una sugerencia maligna. Por eso, ten cuidado con frases como «nunca lo lograré», «Dios me olvidó» o «ya no hay solución para mí». Estas declaraciones, aunque parezcan naturales, llevan un veneno espiritual que contamina la fe y paraliza la acción divina. El verdadero cristiano, según Lewis, es aquel que ha aprendido a sufrir sin entregarse a la desesperación, el que incluso en silencio grita con el corazón, «Dios aún está conmigo». Y quizá esa sea la frase que necesitas repetir hoy, porque hay una gran diferencia entre exponer el dolor y pactar con él. A Dios no lo impresionan las palabras bonitas, pero se aparta de las que niegan su presencia, su poder y su amor. No confieses derrota donde Él todavía está escribiendo victoria. No proclames el final donde Él planea un nuevo comienzo. Hoy, más que nunca, elige con sabiduría lo que sale de tu boca, porque el cielo está escuchando. El peso de las palabras en el mundo invisible. Lewis comprendía que el mundo espiritual reacciona a lo que declaramos. Veía el lenguaje como un reflejo del corazón, y el corazón como un altar donde Dios o el enemigo son entronizados. Por eso nos advierte, toda confesión es una alianza. Cuando decimos algo en voz alta, lo ponemos en movimiento en el mundo invisible. El problema es que muchos cristianos no perciben que, al expresar dudas, miedos y derrotas, están haciendo pactos espirituales sin darse cuenta. No es una exageración. Lewis decía que el bien y el mal se disputan incluso las decisiones humanas más pequeñas. Cuando confesamos fracaso sin discernimiento, le damos forma a lo que el enemigo solo sugería. El diablo no puede invadir la mente de un hijo de Dios, pero puede sembrar pensamientos, y cuando verbalizamos esas semillas, estamos literalmente regando aquello que debería morir en el silencio de la oración. Frases como «Dios me ha abandonado», «soy un fracaso», «nunca seré libre» o «mi matrimonio está condenado» parecen simples desahogos, pero son maldiciones disfrazadas. Lewis nos enseñó que el diablo es un parásito, no crea nada, lo deforma, y solo trabaja con lo que le damos acceso. Tus palabras son como llaves, o cierran la acción maligna, o le abren la puerta. Por eso Dios advierte, cuidado con lo que dices en momentos de dolor, porque es justamente en esos momentos cuando el infierno está más atento. El sufrimiento nos vuelve vulnerables, y el enemigo lo sabe.
Si abres los labios sin discernimiento, puedes transformar una crisis pasajera en una prisión duradera. Lewis decía que las grandes batallas espirituales rara vez comienzan con gritos, pero casi siempre con palabras pequeñas. Si pudieras ver lo que se mueve a tu alrededor cuando hablas, pensarías 2 veces antes de declarar ciertas cosas. Hay ángeles esperando órdenes divinas y hay demonios esperando brechas humanas. Y muchas de esas órdenes y brechas salen de tu boca. El mismo Jesús nos enseñó que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Por eso, antes de hablar, vacía tu corazón del miedo y llénalo de fe. La mentira camuflada de sinceridad. Lewis nos alertaba sobre la trampa de la sinceridad sin filtro. Muchos creen que ser sincero es decir todo lo que se siente, pero él lo veía como una vulnerabilidad espiritual peligrosa. Hay momentos en los que callar es más sabio que hablar, porque cuando tu sinceridad es solo la voz del desespero, deja de ser verdad y se convierte en veneno. Un corazón herido tiende a confundir realidad con percepción. Y cuando eso se confiesa, como si fuera una verdad absoluta, genera tormento. Lewis decía que el enemigo se aprovecha de las emociones desordenadas. Se esconde en el creo que, en el siento que, en el nunca seré sanado. Son frases cargadas de emoción, pero vacías de esperanza. Y lo que se dice sin esperanza atrae oscuridad. La generación actual fue enseñada a decir todo, no reprimir nada, ser totalmente transparente. Pero hay una gran diferencia entre desahogo y autoboicot espiritual. Lewis nos enseñaba que el autocontrol es uno de los mayores frutos de la fe madura. No todo lo que se siente debe ser dicho. No todo dolor necesita ser compartido con el mundo. Hay gemidos que solo el Espíritu entiende, y solo Él puede traducir en sanidad. Cuando declaras un pensamiento herido como si fuera una verdad eterna, le das al diablo más que acceso. Le das autoridad. Dices, ya está hecho. Cuando Dios aún dice, todavía estoy obrando. Cuidado con llamar final a lo que es apenas un proceso. Lewis veía la vida como un camino lleno de curvas, y sabía que, en las curvas, no se debe gritar el destino, sino confiar en la conducción. Por eso, cuando la desesperación llegue, no confieses tu ruina, confiesa la soberanía de Dios. Cuando el dolor apriete, no proclames tu final, proclama que Él aún escribe tu historia, porque, como nos recuerda Lewis, las tinieblas gritan, pero es en el silencio donde Dios susurra. Y a veces, lo que más necesitas no es hablar más fuerte, sino callar más profundo. El peligro de las palabras habituales. Hay palabras que usamos por costumbre, pero que tienen raíces espirituales profundas. Lewis creía que el mal moderno es sutil, no llega con cuernos, sino con expresiones que parecen inocentes. Decir tengo mala suerte, mi vida nunca va a mejorar, Dios se olvidó de mí, se ha vuelto rutina para muchos cristianos. Pero no es rutina, es una trampa. Cuando estas frases se vuelven parte de tu identidad, comienzas a actuar conforme a ellas. Lewis veía el comportamiento humano como una consecuencia directa de lo que creemos, y lo que repites, terminas creyéndolo, y lo que crees, lo manifiestas. El infierno ama las frases automáticas, porque escapan a tu vigilancia. No te das cuenta, pero te estás maldiciendo. Es como un veneno que se toma en gotas. Poco a poco, tu alma se debilita, tu fe se vuelve tímida, tu visión espiritual se nubla. Lewis decía que el cristiano necesita reaprender el lenguaje del cielo, porque hay un vocabulario que fortalece la fe, y otro que alimenta el miedo, y el diablo siempre te empujará hacia este último. La vida espiritual se moldea por hábitos, incluso los del habla. Si deseas ver transformación, comienza cambiando la forma en que te expresas. En vez de decir, no puedo, di, estoy aprendiendo. En vez de, mi vida está perdida, di, Dios me está reescribiendo. Eso no es negación, es redención.
Es elegir la perspectiva del cielo, no la sombra del momento. Y recuerda, cada palabra tuya es escuchada por 3 mundos: el natural, el espiritual y tu propio corazón. Y por eso Dios te advierte: no confieses lo que el infierno espera oír. Confiesa lo que el cielo ya ha declarado sobre ti. Lewis creía que la fe comienza en la mente, pero cobra fuerza cuando se verbaliza con convicción. Y eso es lo que transforma atmósferas. Cuando el silencio es santo. Hay momentos en los que el mejor testimonio es el silencio. Lewis decía que existe un tipo de reverencia que solo se encuentra cuando callamos ante el dolor, no para fingir que no existe, sino para evitar que nos moldee. Porque cuando te callas frente al sufrimiento, eliges ser guiado por la fe, no por las circunstancias. El silencio no es negación, es resistencia. Es como una muralla espiritual que impide que la duda se convierta en decreto. Es en ese silencio donde el espíritu habla, donde el alma se aquieta, donde la fe madura. Lewis veía el alma humana como un lugar ruidoso, donde Dios muchas veces necesita limpiar el ruido antes de hablar. Y parte de ese ruido somos nosotros mismos. Hay bendiciones que solo se liberan cuando dejas de quejarte. Hay sanidades que solo ocurren cuando dejas de repetir el dolor. Y hay promesas que solo se cumplen cuando decides callar la voz del miedo. Lewis decía que el valor no está en gritar "yo puedo", sino en susurrar "Dios está conmigo", incluso cuando todo parece oscuro. Callar ante la angustia es una forma de declarar que tu corazón pertenece a otro reino, que no necesitas justificarte, explicarte, desesperarte, porque hay un Padre que tiene el control. Y ese silencio se convierte en alabanza, una alabanza que el infierno no entiende, porque el infierno grita, pero los cielos responden al silencio que cree. Por eso, la próxima vez que sientas la tentación de decir "esto se acabó para mí", elige el silencio. Y en lo íntimo, declara solo "yo sé en quién he creído". Lewis veía en esa fe silenciosa la raíz de todo cristianismo verdadero, porque la fe que permanece en silencio es la que más resuena en el cielo. La verdad que debes confesar. Si hay cosas que Dios nos advierte que no debemos confesar, hay verdades que Él anhela escuchar. Lewis decía que el alma humana solo encuentra paz cuando se alinea con la verdad eterna, y esa verdad necesita ser dicha en voz alta, no para convencer a Dios, sino para recordártelo a ti mismo. Soy amado, aunque esté roto. Soy visto, incluso en la oscuridad. Soy salvo, aunque todavía esté en proceso. Estas declaraciones no ignoran el sufrimiento. Lo colocan en su lugar correcto. Le dicen al dolor: puedes estar aquí, pero ya no mandas. Lewis creía que todo cristiano tiene la misión de ponerle nombre a las verdades del reino, porque el mundo no te lo va a recordar, los medios no te lo van a recordar, y el infierno, sin duda, tampoco, pero tu boca sí puede hacerlo. Hay poder en la confesión correcta. Cuando dices "Jesús es mi Señor", el infierno tiembla. Cuando dices "nada me separará del amor de Dios", el cielo celebra. Y cuando declaras "aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré", estás declarando guerra contra el miedo. Lewis veía eso como la esencia del discipulado: vivir y hablar como alguien que pertenece al Rey. Así que hoy, revisa tu vocabulario espiritual. Cancela las palabras que te encadenan. Sustituye las frases que alimentan al enemigo. Y empieza a declarar, con fe, con firmeza y hasta con lágrimas: Dios aún está conmigo. Mi historia no ha terminado. Porque esa es la confesión que el cielo espera oír. Y con ella, todo empieza a cambiar. Lewis nunca subestimó el poder de las palabras. Y tú tampoco deberías. Dios te advierte con amor, con firmeza y con urgencia. No confieses lo que contradice su promesa. Guarda tu boca, protege tu corazón y habla solo lo que fortalece tu fe. Porque hay todo un mundo invisible, escuchándote ahora. ¿Cuántas batallas se han perdido no por falta de fe,
sino por palabras mal elegidas. A lo largo de este video viste cómo Lewis nos advertía sobre el poder invisible de las palabras, no solo como expresión de sentimientos, sino como llaves espirituales que abren o cierran caminos. En tiempos de dolor, confusión y debilidad, nuestra boca se convierte en un altar, y lo que sale de ella puede ser sacrificio o maldición. Dios no está en silencio porque se haya alejado. A veces Él calla, para que tu voz deje de repetir lo que el enemigo quiere oír. El verdadero cristiano no es el que siente menos miedo, sino el que no permite que el miedo tenga la última palabra. Lewis veía el sufrimiento como una lente, pero nunca como un veredicto. Y cuando hablamos bajo el filtro del dolor, terminamos decretando ruinas donde Dios aún está reconstruyendo. Se necesita madurez espiritual para reconocer que no todo lo que se siente debe ser confesado en voz alta. Hay dolores que solo el Espíritu debe escuchar. Hay verdades que solo la fe debe declarar. Y hay batallas que solo se ganan cuando se calla al infierno con el silencio de la esperanza. Recuerda, el diablo es un gran manipulador, pero solo trabaja con lo que tú le entregas. Y una de las cosas que más entregamos sin darnos cuenta son las palabras. Esas que nos definen, que moldean nuestra identidad, que determinan nuestro rumbo. Por eso vigila tu boca como quien vigila una frontera. Porque eso es exactamente lo que es. Cada palabra es una puerta. O Dios entra, o algo más peligroso ocupa su lugar. Lewis decía que las guerras más sutiles se libran en el pensamiento, pero se ganan con la confesión correcta. Quizá hasta hoy has repetido frases que nunca debiste decir. Tal vez proclamaste derrotas que no eran tuyas, pero el arrepentimiento es el lenguaje del nuevo comienzo. Aún hoy puedes cambiar tu vocabulario espiritual. Puedes callar lo que te aprisionaba y comenzar a declarar lo que te libera. Puedes cambiar el «soy un fracaso» por «Dios aún me está formando». El «no hay salida» por «el Señor abrirá un camino». El «estoy solo» por «Él prometió no dejarme jamás». Y esa decisión, silenciosa, íntima, firme, puede cambiar el rumbo de tu historia. Si este mensaje habló contigo, si alguna frase te despertó o te confrontó, no te lo guardes solo para ti. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo este contenido que transforma. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué frase necesitas dejar de declarar desde hoy? O mejor aún, ¿qué verdad del cielo vas a comenzar a confesar en voz alta? Construyamos juntos una comunidad que habla con fe, calla con sabiduría y vive con discernimiento. Porque como nos enseñó Lewis, lo que dices te está moldeando y el cielo aún está escuchando.